iglesia simple, de una afirmación simple de la fe, se puede sacar toda la complejidad del cristianismo. De la complejidad es muy difícil volver a la simplicidad. Por lo tanto, cuando hemos complicado las cosas hasta el infinito, luego nos cuesta otra vez volver a lo básico, volver a lo esencial. Y por eso estábamos viendo ayer una cuestión que era importante también. Si os acordáis, decíamos que el cristianismo estaba basado esencialmente sobre dos grandes afirmaciones que la Iglesia históricamente ha reconocido como dos grandes afirmaciones. El gran mandamiento, la gran comisión. Mateo 22, Mateo 28, ¿vale? Y decíamos que la experiencia cristiana tiene que ver con amar a Dios, amar a los demás, hacer discípulos. Esto es la base de lo que es ser cristiano. Esto es la base de lo que tiene que hacer una iglesia. Y esto es un procedimiento cíclico. Las personas que aman a Dios son las personas que tienen la capacidad de amar a los otros como a sí mismos. Los que aman a otros como a sí mismos son los que se dedican a hacer discípulos de las otras personas. Y esos discípulos son los que aman a Dios por encima de todas las cosas. Y esto es un constante reproducir. Esto es el camino de la iglesia. Esto es lo que una iglesia tiene que hacer. A veces decimos, ¿pero qué de mal tiene hacer esto y lo otro y lo otro y lo otro? Y la respuesta es, en sí mismo nada de mal. No tiene absolutamente nada de malo. Normalmente las iglesias hacen cosas buenas, cosas muy buenas. Pero lo que sucede en muchas ocasiones es que el hecho de diversificar, el hecho de abarcar, el hecho de entretenerse en muchas cosas, nos impide dedicarnos a lo básico, nos impide estar enfocados. El problema de muchas veces es el desenfoque. Mirad, estáis leyendo esto claro. ¿Por qué podéis leer esto claro? Porque el proyector está enfocado. Si el proyector no estuviera enfocado, las letras estarían igualmente ahí, pero tendríais dificultad para leerlas porque el proyector está desenfocado. Este es un problema que muchas iglesias tienen. Están atendiendo a tantas cosas, están haciendo tanto, los programas toman tanto protagonismo, es lo que os decía ayer, ¿eh? Nosotros creamos programas para llegar a necesidades que tenemos y al final los programas acaban adquiriendo vida propia. Y los programas se repiten una vez, y se repiten otra vez, y se repiten otra vez, sin que al final nos cuestionemos, oye, ¿este programa que estamos haciendo es la mejor respuesta a la problemática que tenemos hoy en día? ¿Sigue siendo esto la mejor respuesta? Porque los programas toman vida, ¿de acuerdo? Se vuelven vivos, y entonces al final la única manera de cargártelos es dinamitarlos. Se vuelven de piedra los programas. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con eso, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un poquito lo que os enfocaba ayer y terminé con una definición de lo que era el discipulado. Elementos que entraban en esa definición es que es un proceso, y es un proceso que dura toda la vida, esto de ser y hacer discípulos. Estás siendo tú discipulado toda la vida. A veces tenemos una imagen desequilibrada, muy vertical de lo que es el discipulado. Yo te discipulo. Cuando la idea no es esta, es yo estoy en una relación de discipulado. Yo estoy constantemente siendo discipulado y tú entras en una relación en la que estamos los dos siendo discipulados. Estamos los tres, los cuatro que estemos en esta relación siendo discipulados los unos por los otros. ¿Os acordáis de las 59 veces que sale en la Biblia la expresión, en el Nuevo Testamento, no en la Biblia, en el Nuevo Testamento, 59 veces que sale la expresión los unos a los otros? Esa expresión quiere decir que hay todo un ministerio horizontal, los unos a los otros, ¿vale? En el que nos ministramos mutuamente. Por cierto, sabéis que nosotros nos llamamos los unos a los otros cristianos. ¿Cuántas veces sale la palabra cristiano en el Nuevo Testamento? ¿Alguna idea? 3 veces. 3 veces. Y de las 3 veces que sale, una es lo que los enemigos del cristianismo llamaban a los cristianos en la ciudad de Antioquía. O sea, ni siquiera el nombre que ellos se daban. ¿Qué nombre se llamaban los cristianos en el Nuevo Testamento? Los del camino. Se llamaban discípulos. Esto es la palabra que sale. Es verdad que se llaman también, los llamaban los demás, los del camino o ellos mismos. 262 veces sale la palabra discípulo en el Nuevo Testamento. En cambio nosotros hemos perdido el foco, ¿no? Y de alguna manera incluso el nombre con el que nos llamamos, el nombre de cristianos, cuando cristianos
no es el nombre que utilizaba Jesús para llamar a sus discípulos. Él los llamaba discípulos. Sois mis discípulos, ¿no? Entonces, es que interesante que Jesús, Pablo, Pedro, Juan se llamaran los unos a los otros discípulos, porque lo que les distinguía, ¿qué era? Era que seguían a Jesús. Esto es lo que les distinguía. Lo que era más claro es que eran discípulos de Jesús. Que el Señor nos vea como discípulos, que nosotros nos concibamos como discípulos, que el mundo a nuestro alrededor diga, este es un seguidor de Jesús. Esto es lo mejor y lo más bonito que pueden decir de ti, que eres un seguidor de Jesús, que te mira y de alguna manera son capaces de ver a Jesús. Esto es lo que intentamos, ¿verdad? Vale, hoy, en el día de hoy, con esta charla del discipulado a la manera de Dios, quiero avisaros de un peligro y quiero llamaros a la solución al peligro. Pero quiero pasar tiempo en discernir sobre el peligro más grande que nosotros tenemos hoy en día. Probablemente el riesgo más grande que nosotros tenemos hoy en día se llame consumismo. El consumismo es el monstruo más grande con el que la Iglesia se enfrenta en este momento. Si hay una dificultad en el día de hoy para llegar a ser un discípulo de Jesucristo, es el problema del consumismo. Entonces voy a pedir ahora que nos pongan la primera diapositiva y os voy a hablar del contexto de la Iglesia occidental. Es decir, en qué contexto estamos nosotros en el día de hoy tratando de ser y de hacer discípulos. Nuestro contexto tiene que ver con una cosa, tiene que ver con el consumismo. ¿Qué es esto del consumismo? Mirad, el problema del materialismo ha estado siempre entre nosotros. El materialismo es una concepción de la vida que considera que lo único que existe es lo material, que lo único que vale la pena es lo material, que todos nuestros impulsos subliman con cosas materiales. El materialismo existe desde los seres primitivos hasta el día de hoy. Es decir, siempre ha habido materialismo en nuestro mundo, ¿no? Pero el consumismo es mucho peor, es mucho más cruel, porque es una vuelta de tuerca sobre el materialismo. El materialismo es, serás feliz si tienes esto, ¿vale? El consumismo es, nunca serás feliz. ¿Por qué nunca serás feliz? Porque lo que te dará la felicidad, lo que te aportará lo que te falta como persona, es lo siguiente que vas a tener. Y en el momento que lo tienes, lo que te aportará la felicidad es lo siguiente que vas a tener. Y por lo tanto, nunca, en ningún momento, vas a experimentar ninguna satisfacción en la vida, porque el sistema funciona y se rige a través de que tú nunca seas feliz con lo que tienes, porque mientras estás deseando lo siguiente, vas a comprar lo siguiente, luego vas a comprar lo siguiente, porque nunca te va a hacer feliz. ¿Sabéis una cosa? Que lo siguiente que vas a comprar no te va a hacer feliz. Tiene razón. Nada te va a hacer feliz. Y esto es razón. Nosotros sabemos que hay una sola cosa que te va a hacer feliz. Y lo que te va a hacer feliz no es una cosa que tengas, sino una relación que establezcas. ¿De acuerdo? Pero vamos a continuar trabajando en esa idea. Por lo tanto, hemos visto el qué es. Y a continuación, cuál es su extensión. Porque es mucho mayor de lo que nosotros valoramos. Nuestras ciudades están organizadas en el entorno del consumo. Nosotros somos definidos por el entorno del consumo. ¿Cómo se nos llama a los que antes se les llamaba ciudadanos? ¿Cómo se nos llama a nosotros? ¿Se llaman consumidores? O sea, el consumo nos da identidad. Lo que realmente nosotros somos seres consumistas, seres que vivimos para consumir, seres que hacemos avanzar el ritmo de la sociedad a través de consumir. Fijaos, cuando viene una crisis económica, ¿sabéis en lo que consiste una crisis económica? Consiste en algo realmente muy sencillo, que nosotros sentimos sensación de peligro y la consecuencia de la sensación de peligro es que paramos de consumir, consumimos menos. Y cuando consumimos menos, el mundo se hunde. El sistema económico está montado de tal manera que tenemos que estar constantemente consumiendo. Eso significa comprando cosas que realmente no necesitamos. Porque realmente se puede vivir con muy poco, pero ellos te han
transmitido que para ser feliz tú necesitas muchísimo más. Y las ciudades se organizan en torno a ejes comerciales. Y los grandes edificios, lo que antes eran las catedrales de la ciudad, hoy en día ya no son las catedrales de la ciudad. ¿Cuáles son los edificios más grandes de la ciudad? Aparte de los estadios de fútbol, que son los edificios más grandes de la ciudad, pero aparte de los estadios de fútbol, ¿cuáles son los edificios más grandes, más modernos, mejor concebidos, puestos en los lugares claves de la sociedad? Los centros comerciales. El centro comercial es la clave de nuestra historia, porque nosotros vivimos en función del centro comercial, y el centro comercial es el lugar de referencia, el lugar donde ya no solo vas a comprar. El centro comercial no es un lugar para comprar cosas que necesitas, sino que en el centro comercial se juntan y se producen las relaciones de la ciudad. Hay tropas de chavales jóvenes que pasean ahí, gente que busca sus marcas de referencia, porque las marcas te dan identidad. Yo soy de tal y yo soy de cual. Mirad, una marca, solo por desafiaros a pensar. Hay una marca que es la marca, quien ha conseguido que tú estés dispuesto a gastar un 40, un 50, un 60, un 70% más por comprar un producto bueno. El producto es bueno, pero el producto tiene que ver con una manzana mordida. Una manzana mordida. ¿Es casual? De verdad, ¿es casual lo que hay? Algunos dicen, no, hay una historia que explica por qué está... No me cuentes milongas. O sea, ¿tú sabes por qué está la manzana mordida ahí delante? Vale, venga, volvamos, regresemos. Nuestro mundo está estructurado y es una realidad que me gustaría explicaros ahora. Que esto no está solo afectando a la gente que no son cristianos, sino lo que me preocupa es que nos está afectando a nosotros. Nosotros nos pasamos la semana eligiendo entre un montón de referencias. La libertad hoy en día es la capacidad de elección. Que yo pueda, es decir, yo soy libre si puedo elegir. Esta es una cosa. Antes no funcionaba así. La libertad era otra cosa. Pero hoy en día la libertad es la capacidad de elegir. Si me paso toda la semana eligiendo, quiere decir que cuando llego a un punto, yo quiero seguir eligiendo. Y la gente hoy en día quiere elegir en muchos lugares donde antes las cosas eran cosas dadas. Permitidme que me ponga en un terreno pantanoso. Incluso la gente hoy en día quiere elegir cuál es su género. El género era una cosa recibida, ¿vale? Que venía pegada al sexo. Sexo y género eran lo mismo. Hoy en día sexo y género no son lo mismo. El sexo naces con él, el género lo eliges tú. Llega hasta el punto en que Facebook en Gran Bretaña te da una posibilidad de elegir entre 80 referencias distintas acerca de cómo defines tu género, listado, ¿vale? O sea, y tú puedes clicar, y si no, tienes un otros, para los que no están ahí hoy en día. Entonces, fijaos cómo lo que era... Pero fijaos, esto también tiene repercusiones muy graves, porque cuando tú llegas a un momento de crisis, tú necesitas saber una cosa que es muy importante, que es quién soy. Cuando estás enfrentando una crisis muy grave en tu vida, tú necesitas estar sólida, firmemente puesto sobre una roca y decir, sé quién soy. Pero cuando quién eres tú viene definido por tus elecciones, tu capacidad de estar sobre la roca es mucho más frágil. Porque esto ha sido nada más que una elección tuya y no algo que tú eres y no lo puedes perder. Todas las identidades que tú puedes cambiar o perder realmente no son firmes para basar quién eres tú. En cambio, si te tienen sometido a un régimen de elección constante, yo puedo elegir quién soy, pero cuando tengo una crisis no sé quién soy. Y esto es el problema de nuestra sociedad hoy día, en donde hay un enemigo espiritual al que le interesa tener gente desorientada en la sociedad, a quien le interesa tener gente frágil en la sociedad.
Por lo tanto, más que ponernos en cuestiones morales, nosotros a veces contemplamos el problema del género como una cuestión moral, cuando realmente hay una cuestión mucho peor detrás, que es una cuestión de la identidad, que es la cuestión de quién soy y quién define quién soy. Nosotros como cristianos tenemos una identidad recibida, una identidad recibida, no una identidad ganada. Las identidades ganadas, por ejemplo, es la que ganas en tu trabajo, porque eres un tío muy prestigioso, porque haces las cosas muy bien y porque has llegado a la cima de tu lugar de trabajo, pero esto un día te lo puede quitar una decisión de una multinacional en Estados Unidos que decide que eres prescindible. Ni siquiera decide que tú eres prescindible, sino que 3.000 puestos de trabajo son prescindibles. Y el tuyo ha caído en esos 3.000, o sea que eres despedido como si absolutamente nada. Y si no, te lo va a quitar la jubilación un día. Pero lo que tú eres por gracia, por identidad, porque Jesucristo murió en la cruz por ti, esto nadie te lo puede quitar. Nadie te lo puede arrebatar. Porque nadie puede hacer que Jesús no muriera en la cruz por ti. Nadie pudiera hacer que Jesús no resucitara por ti. Nadie puede hacer que Jesús no ascendiera a los cielos y esté sentado a la diestra del Padre por ti. Y tú estás en Cristo y estás en Él. Y nadie puede quitarte y arrebatarte tu posición en Cristo. ¿Entiendes? Esto es identidad. Esto es lo que es identidad, que nadie puede sacudir, sino que estás firmemente basado. Pero en nuestro mundo les interesa al enemigo espiritual de las personas, de las almas, al enemigo de vuestra alma, como dice la Escritura, que tú tengas una identidad frágil. ¿Vale? Vale, hemos pasado al primer punto, vamos a pasar al segundo. El consumismo, religión alternativa que compite por tu fe. Quiero que os deis cuenta, antes os decía, esto no solo le afecta a las personas de afuera, esto le afecta a las personas de dentro. De forma que quiero avisaros que el consumismo es tan peligroso porque es una religión, porque tiene características de lo que tienen las religiones. Y no solo nos afecta a nivel individual como cristianos, sino que afecta a la Iglesia en su conjunto. Si nosotros nos movemos en un entorno en el que siempre podemos escoger, en el que la libertad consiste en escoger, en que mi realización personal es poder escoger entre miles de cosas, cuando pienso en la dimensión colectiva de mi fe, cuando pienso en mi Iglesia, no puedo pensar de una forma diferente que la que estoy pensando el resto de la semana. Si me estoy moviendo toda la semana entre miles de referencias y llegar a ser una persona completa es poder escogerlo todo, eso quiere decir que también cuando yo me acerque a la Iglesia voy a querer actuar de la misma manera. Y el riesgo de esto es mucho mayor de lo que nosotros valoramos. El consumismo como religión alternativa pone en riesgo nuestra fe. Y el riesgo más grande de nuestra fe en el día de hoy no es el último libro de Richard Dawkins, uno de los que propone el nuevo ateísmo, sino que está en la persuasión del consumismo. En la persuasión del consumismo que me dice que lo que puede dar sentido, propósito, identidad y comunidad a mi vida, en lugar de ser Dios mismo, son todas las cosas que no tengo, pero que podría tener si adoro al nuevo ídolo del mercado. Y por lo tanto, eso se está metiendo en nosotros mismos y en nuestras iglesias. Os llevo al Sermón del Monte otra vez. Llevo a Mateo. Mateo capítulo 6. En Mateo capítulo 6, en los versículos 31 y 32, Jesús se acerca a sus discípulos y les dice: por tanto, no os preocupéis, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque, escuchad esto, los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Si nosotros estamos constantemente preocupándonos precisamente por esto, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? La ansia por poseer la siguiente cosa que aún no poseo. Cuando yo me meto en esa cadena de deseo constante, dice, esto
Los gentiles están buscando constantemente, ansiosamente, todas estas cosas. Pero mirad cómo sigue, dice, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. Nosotros tenemos que elegir entre preocuparnos nosotros constantemente por nuestras necesidades o permitir al Padre, que sabe de lo que tengo necesidad, que se ocupe de mi vida. ¿Entendéis? Esto es una elección que tenemos que realizar. Hacernos creer que la próxima reforma de nuestra casa, que una cocina nueva en casa, que un viaje lujoso nos hará más felices, es su estrategia. Es la forma de proveer propósito para los próximos meses de nuestra vida. Nuestra ilusión está en aquel gasto, en aquel producto que vamos a tener, en aquellas nuevas vacaciones, y ahí es lo que le da propósito, sentido, dirección a mi vida. Y realmente lo único que va a hacer es causarnos más estrés y ampliarnos la hipoteca de la casa. Es lo único que va a hacer esa reforma que estamos planteando. Y el problema es que no se presenta como una religión que combate a la Iglesia. El consumismo no toma la apariencia de una religión, sino que su estrategia es bastante más sutil. En lugar de combatir a la Iglesia, escuchad bien, la estrategia es crear una iglesia consumista. Crear iglesias que funcionan por la misma estrategia que funciona el mercado. Crear creyentes que se comportan con la iglesia de la misma manera que se comporta la sociedad con los productos que quiere adquirir. Se trata de crear un sustituto de la iglesia. Y de alguna manera la gente entrará en aquella iglesia y la gente pensará que conoce al Señor en esa iglesia, pero realmente estará adorando al monstruo. Realmente es una iglesia en la que es difícil, por no decir que imposible, conocer al Señor. El desafío más importante que tenemos para el desarrollo de la iglesia, para mi propio desarrollo como cristiano, es otra religión que se llama consumismo. Nosotros pensamos, los europeos han dejado de ser religiosos. Todo el mundo es religioso, menos los europeos, el mundo occidental, por llamarlo de alguna manera, y todos los demás. El mundo hoy en día es muy religioso, es más religioso que tiempo atrás. Y nosotros pensamos, no, Europa es la excepción en el mundo, porque todos los demás son religiosos, Europa no es. No es cierto, no estamos mirándolo bien. Europa es tan religiosa como lo ha sido siempre. El problema es que ha transferido su confianza de Dios a los productos que comprará. La religión alternativa, que es el consumismo, es la religión mayoritaria de los europeos. Los europeos han encontrado en el consumo lo mismo que antes encontraban en la experiencia religiosa. Identidad, propósito, sentido y comunidad. Estas son las 4 cosas que te da la experiencia religiosa. Identidad, quién soy, sentido, qué hago en la vida, propósito, a dónde voy, y finalmente comunidad. Comunidad incluso como una iglesia. Hoy en día hay comunidades de consumidores de tal, de lo otro, de los que usan Harleys, de los que tienen tal producto, de los que beben tal. Hay comunidades que se asocian y las marcas cumplen un propósito muy parecido a las antiguas denominaciones de las iglesias. La denominación hoy en día es en función de la marca que utilizo. La marca me da identidad. ¿Por qué? ¿Por qué pensáis que las marcas van por fuera y no por dentro? ¿Os acordáis? 30 años atrás, las marcas iban aquí, en esta parte de la camisa. ¿Dónde van hoy en día las marcas? Aquí van las marcas, ¿no? Cerca de tu corazón, por ser, ¿no? O sea que de alguna manera, ¿no? Es lo que quiero, ¿no? Entonces, y te dan eso, te dan identidad y te dan comunidad. Y también te proveen de sentido y de propósito en la vida. Los seres humanos han sido, son y van a seguir siendo seres religiosos. Está en el ADN de las personas.
Sin embargo, ya no les vemos yendo a las iglesias, más bien las iglesias están perdiendo sus miembros. Pero Europa no es una excepción. Ellos siguen buscando en las marcas, siguen buscando experiencias religiosas y experiencias de que les proveen todo lo que la experiencia religiosa les proveía antes. ¿Vale? Vamos a seguir con el tercer punto, cómo es el cristianismo consumista. Hoy voy profundizando, no sé si vais viendo que he comenzado arriba, pero voy entrando más y ahora esta me preocupa, que es el cristianismo consumista. El tema es tan grave porque la función de una iglesia es convertir a personas que antes vivían centradas en sí mismas, en personas que viven y que ponen toda su esperanza en otro que no son ellos, que se desplazan a sí mismos del altar de la vida y ponen en el altar a Cristo. Esto es lo que es un cristiano, una persona que se ha desplazado del centro y ha permitido que el centro lo ocupe otro que es el Señor. La Biblia dice que una de las funciones esenciales de la iglesia es hacer discípulos. Y hacer discípulos significa que son personas que copian el modelo de Jesús, que se parecen a Jesús. Y eso solo puede hacerse, es decir, tú solo puedes instalar a Cristo en tu interior si primeramente el anterior ser que ocupaba ese lugar ha muerto. Tienes que morirte. ¿Sabéis? Pablo lo dice esto, no sé si os acordáis de Romanos, que porque vosotros habéis muerto juntamente con Cristo. ¿Te acordáis de este versículo? Si tú no mueres, tú no puedes instalar a Dios, a Cristo, en ese lugar, porque estás vivo y te resistes. Y es por eso que no puedes hacerlo. Tienes que llegar al punto de morir a ti mismo. El Señor lo dijo también con sus palabras, ¿os acordáis? Estoy en Mateo otra vez. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser mi discípulo, ¿no? Porque venir en pos de Él es seguir a Jesús, venir en pos de mí. Niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz. Sígame. Son tres cosas que uno tiene que hacer, ¿no? Tiene que haber, en primer lugar, ¿qué es negarse a sí mismo? Es decirte que no. Y decirte que no al hecho de estar instalado en el centro, de vivir para ti, de vivir para enfocado en ti mismo, enfocado en tu tener más cosas, en tener más relaciones, en tener más, o sea, es algo que tiene que ver contigo. Dice, tome su cruz. Negarse, decir yo no, otro en lugar mío, tomar su cruz. Mirad, nosotros a veces pensamos en tomar la cruz como, nosotros a veces decimos, ¿qué cruz que tengo con este hijo? ¿O qué cruz que tengo que no puedo comer chocolate? ¿O qué cruz que tengo que me engordo solo con mirar la comida? No, esto no es una cruz, ¿vale? Esto no es una cruz. Para una persona en los tiempos de Jesús, una cruz era un símbolo de muerte. Uno solo tomaba la cruz. Hoy las llevamos aquí colgadas, llevamos cruces por todas. No. Esto de llevar una cruz aquí colgada es como si alguien llevara una guillotina aquí colgada, una silla eléctrica, porque de verdad que la cruz era un instrumento que solo servía para una cosa, era para dar una muerte cruel a una persona, porque además era extremadamente cruel. Era tan cruel que los propios romanos que la instauraron llegó al día en que dijeron, es demasiado cruel para nosotros, ya no podemos seguir, ¿no?, ejecutando a la gente así. Es un instrumento de muerte. Es un instrumento de muerte. Por eso lo que el Señor nos está diciendo es, si alguien quiere venir en pos de mí, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que decirse que no a sí mismo, a esa persona que está en el centro, que es la más importante, tiene que morir realmente y tiene que seguirme. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Morir a los deseos de uno mismo. Es exactamente lo contrario de lo que quiere un consumidor. Un consumidor está centrado en sí mismo. La palabra clave de la publicidad es esta, es la palabra tú. ¿Por qué es la palabra clave de la publicidad? Porque la palabra clave del consumidor es yo. Y como él está en el centro, entonces toda la publicidad es esta. ¿Habéis visto la última publicidad de IKEA, por ejemplo? Veníamos por aquí con Puri y teníamos el anuncio ahí delante, ¿no? O sea, ten la casa que te mereces. Tú, ¿verdad? No sé si alguno trabaja aquí a IKEA, está muy identificado con la compañía, pero de verdad que la publicidad dice esto, ¿vale? La publicidad es la casa que te mereces. Y tú eres el tío que te mereces esta casa. Tú, no.
Y si no te la dan, es una injusticia. Alguien te está robando algo, porque yo me merezco esta casa y me la están quitando. ¿Entendéis? La publicidad, los publicistas simplemente reflejan la forma de pensar de la sociedad. Entonces ellos, de alguna manera, son los sacerdotes, los publicistas, los sacerdotes que exponen, no sé si la crean, a veces quizás están en la creación, a veces están simplemente en reflejar nada más, ¿no? Pero lo que piensa una sociedad. La publicidad lo que quiere es enfatizar que te enfoques en ti, no porque te quiere a ti, sino porque quiere tu dinero y lo quiere transferir a las cuentas de sus clientes. Y para eso a veces utiliza el hecho de empujar tus más bajos deseos. Tiene que crearte nuevos deseos para venderte muchos nuevos productos que, como os decía antes, no necesitan. Si el consumismo quiere esto, nunca te va a hablar de morir a ti mismo. Una persona que muere a sí mismo y que vive para Dios es una persona que ha cambiado su sentido de identidad y ya no está puesta en las cosas que tiene ni en la siguiente que va a comprar, sino que está puesta en Cristo. Lo que Dios quiere con la Iglesia, el propósito de Dios con la Iglesia es transformar el mundo radicalmente. Poner este mundo patas arriba. A nosotros no nos gusta. ¿Y por qué? No es porque nosotros estemos todo el día enfadados con el mundo. Hay creyentes que están todo el día enfadados con el mundo. Nosotros no es que estemos enfadados con el mundo ni enfadados con la vida. ¿Sabéis? Es que nosotros tenemos otro nuevo propósito. Y el otro nuevo propósito se llama el reino de Dios. Y nosotros somos la avanzadilla, somos los primeros del reino que un día va a triunfar y va a gobernar esta tierra. Nosotros somos la nueva creación de Dios, nosotros somos la nueva humanidad de Dios. Y en ese sentido, nosotros comenzamos a ver que hay un reino nuevo que está llegando. Porque el reino nuevo está llegando porque el rey vino, dice, el reino de Dios se ha acercado, ¿no? Cuando estaba en Marcos 1:15, ¿no? El reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué se ha acercado? Porque ha venido el rey. Y como ha venido el rey, el reino de Dios se ha acercado. Y como se ha acercado, dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Esta es la clave de cómo se entra en este nuevo reino. Y claro, nosotros comenzamos a mirar el nuevo reino. Y tenemos que comenzar a hacer cosas raras. Porque nosotros los cristianos a veces queremos ser gente normal. Si yo quisiera ser gente normal, no sería cristiano. ¿Vale? Así de claro. Ya sería lo mismo que son todos los demás y haría cosas normales. Pero yo no quiero hacer cosas normales, quiero hacer cosas que pertenecen al estilo de vida del nuevo reino que viene. El nuevo reino que viene no tiene ni los mismos valores, ni las mismas preferencias, ni las mismas prioridades que tiene el reino que hay ahora. Por lo tanto, los cristianos somos raros. Es como uno que se ha puesto unos cascos y está bailando con la música que está escuchando en los cascos. Y los demás, como no pueden escuchar lo que hay dentro de esos cascos, dicen, ¡qué tío tan raro! ¿No? Que esta no es la música que está sonando. Y tú estás bailando ahí, ¿no? Los demás están bailando música caribeña y tú estás bailando lo que sea, pop, lo que te parezca. Y tú dices, ¡qué tío tan raro! ¿No? Porque no bailas con la música, tú estás bailando con la música del futuro. Estás bailando con la música del reino que viene. Y claro, eres raro. Y tenemos que admitirlo. O sea, ¿por qué queremos ser como la sociedad? Cuando nosotros decimos, somos gente normal, eso serás tú. ¿Entiendes? Sin insultar. Yo no soy gente normal. Soy gente que vivo y que tengo otros criterios distintos, que vivo por cosas totalmente distintas, que mis prioridades en la vida no tienen nada que ver con las demás. Y no quiero someterme al consumismo. Peleo por no someterme al consumismo. Intento hacer cosas diferentes. Y eso a veces se paga. Eso a veces tiene cosas que a nuestra sociedad no le gusta a la gente realmente diferente. No les gusta. Los señalan a la gente diferente. Cuando tú haces algo diferente, ¿no? Eres apuntado. Solo puedes transformar el mundo con discípulos. Con consumidores, tú nunca transformarás el mundo. Los consumidores no quieren problemas. Los consumidores no quieren guerras. Los consumidores quieren que se les preste servicios. Los consumidores no
señores quieren que les den cosas, que les hagan la vida fácil, que les hagan la vida agradable, que les hagan la vida más sencilla. Y cuando tienen sentido de espiritualidad, buscan una iglesia que les facilite exactamente esto. ¿Os habéis fijado cómo Jesús, cuando la gente le seguía, Jesús de tanto en tanto sacudía el árbol? Se ve claramente en el Evangelio de Juan. Ya nos dice en el capítulo 2, en el Evangelio de Juan, que Jesús no se fiaba de ellos. Dice, al comienzo del capítulo 2, o a mitad del capítulo 2, dice, porque Jesús no se fiaba de ellos. Porque ahí habla de los que habían creído al ver los milagros y los contrapone con los que habían creído por la palabra de Jesús. Y Jesús, de los que habían creído por los milagros, había gente que le seguía porque pensaba que él era un líder político que les iba a librar de los romanos. Otros le seguían porque le daba de comer. Otros le seguían, la gente cada uno, porque habían visto los milagros, ¿no? Y Jesús de estos no se fiaba de ninguno. Hay como una contraposición, léelo en los primeros 13 capítulos de Juan y veréis ahí cómo hay una contraposición entre esas dos cosas, ¿no? Entre seguir a Jesús por los milagros y seguir a Jesús por la palabra de él. Y llegaba un momento en donde le seguía mucha gente. Cuando le seguía mucha gente, Jesús suelta esto: yo soy el pan de vida. El que no come mi pan, el que no come mi carne, el que no bebe mi sangre, dice, duro mensaje es este. Duro mensaje es este, ¿no? Y entonces Jesús, ¿qué les pregunta? Dice, ¿queréis iros vosotros también? ¿Y cuál es la respuesta? Dice, nosotros sabemos que tú tienes palabras de vida eterna. Estos no eran los que le seguían por lo que Jesús podía darles, sino porque habían escuchado palabras de vida eterna. No eran seguidores de los milagros de Jesús, eran seguidores de la persona de Jesús, porque en la palabra estaba contenida la persona. Una iglesia consumista. Es el peor. Eso es lo que el diablo está tratando de hacer con nuestras iglesias, con todas. No hay ni una que se pueda librar de que el diablo la ataque en este sentido. Puede librar de serlo, pero no de que la ataquen en este sentido. No digo que todas las iglesias son consumistas, ni muchísimo menos. No todas las iglesias son consumistas, pero todas están bajo el riesgo de convertirse. Una iglesia consumista se basa en los ideales de comodidad, de conveniencia, de seguridad y de salvaguarda. Alguien ya decía, nosotros le damos forma a nuestros edificios y nuestros edificios nos dan forma a nosotros. Y nosotros creamos iglesias que son esto, ¿no? Que están preparadas para escuchar, preparadas para la pasividad, preparadas para que nosotros nos sentemos, escuchemos, salgamos y opinemos cuando salgamos. La iglesia no está para que tú opines. Tú eres parte de. Cuando tú opinas de la iglesia, no opinas de lo que hacen aquellos allí delante, estás opinando de ti, porque tú estás opinando de tu familia, eres tú la iglesia. Tú no puedes hablar la iglesia, no, la iglesia. Yo soy esa iglesia. Entonces, claro, la iglesia no es una cuestión para sentarte y opinar. Me ha gustado, no me ha gustado, y sí, esto, estuvo bien estuvo bien lo otro, pero ¿qué es esto? Esto es lo que uno hace cuando va al teatro o cuando va a un espectáculo. Esto no es un espectáculo, queridos. Esto no es un espectáculo. Esto es otra cosa, es la proclamación de la palabra, pero no es un espectáculo. No está hecho para esto la iglesia. Fomentamos cultos pasivos y fomentamos un estilo de liderazgo también. A los pastores les gusta enseñar y ocuparse de la gente. A la gente le gusta que le enseñen y que se ocupen de ellos. Y eso hace que porcentajes mayores, cada vez más, sean pasivos, receptores, consumidores. Hacer este tipo de creyentes tiene poco con hacer discípulos que mueren a sí mismos y que conciben la fe cristiana como una transformación de todo aquello que el pecado vino a estropear. Nosotros estamos aquí para esto. Un discípulo no es solo alguien que proclama. Esto es una característica del discípulo. El discípulo hace otros discípulos y lo hace proclamando. Pero no es solo esto. La iglesia ha perdido en los últimos años parte del objetivo, porque seguir a Jesús tiene que ver con
todo lo que él vino a hacer. Jesús vino por causa del pecado, ¿vale? Esto es una cuestión clave que teológicamente es muy importante. Jesús vino por causa del pecado. Todo lo demás nosotros podíamos arreglarlo relativamente, pero el problema del pecado no tiene solución si no es por Dios. Por lo tanto, Jesús vino por el problema del pecado, pero Jesús vino para más que predicar, sino que Jesús se enfrentó con el mal de su tiempo. Y nosotros estamos aquí para seguir a Jesús en la proclamación, pero también en enfrentarnos contra el mal que hay en nuestro tiempo. Hay un versículo en Primera de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 18, dice, porque para esto vino el Hijo de Dios. ¿Qué continúa? Dice, para destruir las obras del diablo. ¿Vale? Destruir obras del diablo. Ahora, el Señor Jesús dice, como el Padre me envió, así también yo os envío a vosotros. ¿Eso qué significa? Que a lo mismo que el Padre me envió, así yo también os envío. Con el poder con el que el Padre me envió, así también yo os envío. Con la autoridad con la que el Padre me envió, así también yo os envío. Es un envío paralelo. Y por lo tanto nosotros estamos aquí en función de destruir obras del diablo. ¿Dónde hay obras del diablo? Las obras del diablo no son solo el aborto, no son solo la eutanasia, no son solo... Estas son obras del diablo, pero no son solo estas, sino que en nuestros lugares de trabajo hay obras del diablo. Y nosotros tenemos que enfrentar las obras del diablo porque pasamos entre 80.000 y 90.000 horas de nuestra vida en nuestros lugares de trabajo. Y ahí estamos para llevar la misión de Dios a esos lugares. Enfrentarse contra el mal en nuestros lugares de trabajo es costoso. Cuesta a veces el despido. Cuesta a veces el ser mal visto. Cuesta en ocasiones el confrontar contra toda la empresa porque toda se beneficia precisamente de esas malas prácticas. Pero tú has sido enviado ahí a destruir obras del diablo. Todos hemos sido enviados a la sociedad en general, lugares de trabajo, a la sociedad. Nosotros estamos en la sociedad para destruir obras del diablo. ¿Os acordáis? Jesús, capítulo 2 de Juan. Jesús entra en el templo. ¿Y qué es lo que ve? Ve gente comprando y vendiendo cosas ahí. Y era normal que estuviera gente que estuviera comprando y vendiendo. Si venían de Alejandría, si venían de Grecia, si venían de Siria, porque los judíos estaban desperdigados por todas partes, no se iban a traer el cordero andando desde Alejandría. Lo tendrían que comprar en algún sitio el cordero. Por lo tanto, era normal que hubiera tiendas de palomas, que hubiera tiendas de intercambio de dinero, porque venían con dinero de Alejandría y con dinero de yo que sé qué lugares, ¿no? Y tendrían que cambiarlo para poder comprar. Era normal lo que estaba sucediendo, hasta que entró Jesús. Y Jesús dijo, esto no es normal. Esto que está sucediendo aquí no es normal. Habéis convertido esta casa, que tenía que ser una casa de oración, en una cueva de ladrones. ¿Entendéis? O sea, aquí se está beneficiando todo el mundo, desde el sumo sacerdote hasta el último se está beneficiando de expoliar a un pueblo. ¿Entendéis? De mezclar la religión con el beneficio económico. Y Jesús dice, esto no va a seguir siendo así, ¿no? Y los quita de ahí. ¿Entendéis? Esto es derribar barreras, derribar obstáculos que el diablo ha puesto. Estamos ahí para eso. No sé si lo habías entendido esto, porque esto es clave, entender qué hago en esta sociedad, qué hago en este mundo. Y eso incluye la predicación de la palabra, incluye mostrar que hay una solución más allá de nosotros que se encuentra en la reconciliación con Dios a través de Jesucristo. ¿Vale? Pero no es lo único, sino que es mucho más amplio lo que Dios espera de nosotros. Por eso los cristianos han transformado, cuando han sido conscientes de eso, han transformado el mundo. La cultura europea fue transformada comenzó en tal día como hoy esta transformación de la cultura europea. Post tenebras lux, estamos en el día de la Reforma. Bienvenidos, nosotros somos precisamente hijos de la Reforma. Pero la Reforma transformó el arte, el derecho, transformó la medicina, lo transformó absolutamente todo, porque ellos no entendían que su único compromiso con el Señor era predicar, y predicaban mucho. Y predicaban muchísimo. Pero no entendían eso, sino que entendían que habían venido aquí para destruir obras del diablo. Y esto es fundamental, que nosotros lo entendamos. Pero tú no puedes destruir obras del diablo con consumidores. No se puede. Los consumidores no están dispuestos a pegar esa batalla, no están dispuestos a estar en confrontación con las obras del mal, sino que están
a recibir. Tengo que avanzar. Alguna cosa más. El modelo más común de iglesia en los últimos 50 años ha sido este. Un modelo centrado en el crecimiento de la iglesia. Lo que todas las iglesias en el mundo han creído es que había que hacer crecer la iglesia. Podréis decir, eso no está tan mal, eso de hacer crecer la iglesia. Ha habido todo un movimiento que se llamaba el iglecrecimiento, ¿vale? Esto es el propósito de lo que se ha instaurado en la iglesia. Y hay una ecuación, os voy a dar la ecuación por si queréis haceros una iglesia del iglecrecimiento, pero os voy a dar hoy la pista de lo que tenéis que tener. Mirad, lo que necesitáis es exactamente esto, los elementos que funcionan es tener un edificio agradable y bien situado. Bien situado implica si puede ser que tengáis algún tipo de lugar para aparcamiento para los coches. Porque tener que pelear cada domingo por la mañana por dejar el coche en algún sitio es complicado. Tenéis que tener una predicación contemporánea y conectada con las necesidades de la gente. Tenéis que tener una alabanza excelente con una buena banda. Tenéis que tener un programa de niños y de jóvenes que sea excelente, porque esto hará que los padres de los niños y de los jóvenes sean indulgentes con otros temas en los que no lleguéis. Tenéis que tener grupos pequeños que creen comunidad y tenéis que procurar que la próxima semana la experiencia de la gente sea mejor que la de esta semana. Os he pasado la receta. Si queréis crecer, tenéis que hacer esto. Pero nosotros realmente estamos aquí para crecer. Yo no he visto en ningún lugar que el Señor nos diga que estamos aquí para crecer. Cada una de estas cosas, tomada por separado, es excelente. No tiene nada de malo tener un buen edificio, tener una buena banda de música, tener un buen programa de niños, tener un buen programa de jóvenes. El problema es el para qué lo quieres eso. Es para qué lo quieres. Porque todas estas cosas producen juntas, combinadas, una atracción fatal para los consumistas de iglesias. Porque ellos van de un lugar para otro, ellos no pertenecen a ningún lugar, no están ligados con nadie, y lo único que les ata es que están buscando nuevos, buenos servicios para su familia. Están dispuestos incluso a pagar más y están dispuestos incluso a viajar más lejos para tener mejores servicios. Si hay una iglesia que ofrece ahora los mejores servicios, se desplazan de esta porque tienen que cuidar de sus hijos, y tienen que cuidar de sus jóvenes, y tienen que cuidar de todos estos, y se desplazan a la iglesia que está ofreciendo los mejores servicios en este momento. ¿No creéis que tienen ningún apego a la nueva iglesia a la que van? Ni el más mínimo apego no tienen. Si al cabo de un año se instala al lado otra iglesia que ofrece mejores servicios y mejores programas, se pasarán a la otra, porque son consumidores de experiencias espirituales. Lo que quieren básicamente es cuídame, cuídame, cuídame. Este es el objetivo de un consumidor de servicios religiosos. Cuídame, cuídame de mí, cuídame de mi familia, yo pagaré más si hace falta, pero tú cuídame. ¿Estamos aquí para esto? ¿Es esto lo que el Señor Jesús realmente nos mandó? ¿De verdad que es esto? A mí que me desapunten. No soy un prestador de servicios religiosos para gente. No soy esto. Definitivamente no. Ahora, nosotros estamos aquí ¿para qué? Para hacer discípulos de Jesús que mueran a sí mismos y que estén dispuestos a transformar su vida y la vida de la sociedad. No necesitamos una multitud para transformar nuestra sociedad. No necesitamos una multitud. Las multitudes son muy variables. Esas mismas multitudes que aclamaban a Jesús el día de la entrada en Jerusalén, 5 días después estaban pidiendo que le mataran. Las multitudes son muy volubles. Nosotros no necesitamos multitudes. No hay nada de malo en ser muchos, ¿eh? No hay nada de malo. O sea, si el Señor trae discípulos a Manta, nosotros queremos discípulos a Manta. Pero nuestro objetivo no es tener gente sentada. ¿Os acordáis que os lo decía ayer? Éxito no es tener gente sentada en la iglesia. Esto no es lo que define el éxito de una iglesia. El éxito de una iglesia es, ¿estoy haciendo discípulos de Jesús, sí o no? Es esta la cuestión.
Es decir, esta gente este año están poniéndose más en las manos del Señor, se ve que están muriendo a sí mismos y que están viviendo para Dios. Se ve esto. No puedes evitar que los consumistas vayan de un lugar a otro. En los últimos 40 años, el trasiego de gente en nuestras iglesias, sobre todo en las grandes ciudades, como una de las que estáis vosotros, sois la tercera ciudad de España. Entonces, esto ha sido una plaga, pero esto ya venía siendo una plaga en otros lugares como Gran Bretaña, como Estados Unidos. Esto hace mucho tiempo que ellos lo están enfrentando. Nosotros estamos llegando tarde a esa plaga. Claro, si tú estás en Zamora, o te quedas en tu iglesia o te quedas en tu iglesia. Es que tampoco no hay dónde escoger, ¿entiendes? Pero claro, en Barcelona o en Madrid, dime tú si es propósito que todos los niños y los jóvenes de las iglesias de Valencia se junten en 3 o 4. Pero ¿qué estamos haciéndole al futuro de la iglesia? ¿Qué le estamos haciendo al futuro de la iglesia? ¿Qué vamos a dejar en Valencia? 3 iglesias, 4. Esto es lo que queremos, esto es lo que quiere el Señor. Me pregunto, ¿esto es lo que quiere el Señor? ¿Vosotros lo veis así? Porque a mí no me lo parece. A mí no me lo parece. ¿Y qué tipo de iglesias le vamos a ofrecer a esta ciudad? A veces nos preguntamos qué tipo de mundo le vamos a dejar a nuestros hijos, ¿no? Pero tendríamos que pensar qué tipo de hijos le vamos a dejar a este mundo. ¿Qué tipo de creyentes le vamos a dejar a este mundo para que la obra del Señor siga avanzando? Yo apuesto por dejarle discípulos de Jesús. Es por esto que sigo animado, aunque sea contra viento y marea, a hacer discípulos de Jesús allí donde el Señor me envíe. Y esto es lo que os estimulo. Esta tarde os hablaré de cómo hacerle discípulos de Jesús. Pero esta mañana quería mostraros que el riesgo más grande tiene que ver con algo que se está colando en nosotros, que es la iglesia consumista. Y que todas las iglesias están en riesgo de ser la iglesia consumista. No es la otra iglesia la que está en riesgo, es mi iglesia la que está en riesgo de volverse una iglesia consumista. Que Dios os bendiga. Yo no sé si queréis tener algún tiempecillo de preguntas. ¿Estaba incluido o no? ¿Qué me decís los ancianos? ¿Cómo lo veis? ¿Sí? ¿Hacemos unos minutillos antes de la foto? Y así pues. Sí, si queréis comentar algo, si queréis preguntar algo, pues adelante. Mira, ahí. Quería decir sobre el consumo, sea en general, hay un proverbio que lo he puesto al consumo, que dice así: no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. Qué bien, qué bien. Es verdad. Nosotros en casa intentamos recordárnoslo frecuentemente. Necesitar poco. Había otro que decía, necesito poco y lo que necesito, lo necesito poco. Esto es algo para recordar, ¿no? Pero es verdad, reducir el número de necesidades, porque te creas un montón de nuevas necesidades de las cuales te haces esclavo. Luego tienes que trabajar para suplir esas grandes necesidades. Y alguien decía que en el día de hoy se sigue practicando el sacrificio infantil como se hacía en las culturas alrededor de Israel, ¿verdad? Porque allí se sacrificaban niños a los dioses. Hoy en día también se sacrifican niños, familias, esposos, esposas a los dioses del comercio también. Entonces hay que vigilarlo, porque es arriesgado sacrificar niños. Ánimo. Sí, mira, si queréis comentar algo, aprovechad. Como tú vives en una ciudad más grande que la nuestra, los consumistas que se han trasladado de una iglesia a otra porque querían mejor líder de niños, de jóvenes y todo eso, al cabo de los años, ¿tú qué has visto allá en Barcelona de esta gente? En Barcelona que se ponen iglesias de moda. Tenemos el fenómeno de las iglesias de moda. Entonces, de golpe, estas se ponen de moda. Y todo el mundo, ¡buah! Esas iglesias tienen un aumento, ¿no? Entonces se pone de moda la otra. Entonces, ¡buah! Todo el mundo para la otra. Y tenemos un montón de público que realmente no pertenece a ninguna parte, sino que no considera que la iglesia sea su familia.
no tienen ni vocabulario de familia ni actitud de familia. Entonces esto es un problema, porque es ¿qué piensas tú que es una iglesia? ¿Cómo concibes que es una iglesia? Como un prestador de servicios espirituales, ¿no? Necesito que me cuiden en los momentos de crisis en la vida, necesito que el pastor me visite, necesito, claro, tú entonces lo que comienzas a hacer es tu catálogo de servicios que pides y entonces vas buscando dónde te prestan ese servicio de catálogos con más profesionalidad, ya digo, no tiene nada de malo, pero ¿estamos pensando que la iglesia sirve para que me cuiden? ¿Es esto realmente el contrato que estamos estableciendo con nuestros líderes? Porque yo veo que, por ejemplo, cuando Pablo en la epístola de los Efesios cita cuáles son los 5 ministerios básicos, ¿no? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, o pastores y maestros, si es que es una sola. Estamos viendo que Pablo dice luego en el versículo 12 que estos están para capacitar santos para la obra del ministerio. Cuidado, fijaos. O sea, el enfoque del liderazgo es un enfoque capacitador, esencialmente. Entonces, como yo te capacito, ¿por qué? Porque tú tienes un ministerio. Tú eres un misionero, Dios te ha llamado y yo soy un capacitador de misioneros. Claro, si tengo que darte un abrazo te lo doy, y si tengo que cuidarte te cuido, en medio del proceso de capacitar santos para la obra del ministerio. Pero lo que dirige mi función como líder es la función del liderazgo capacitador, ¿no? ¿Qué hacía Jesús? Fijaos, eso estaba muy claro, Jesús llamaba, capacitaba y enviaba. Las iglesias están para llamar, capacitar y enviar. Esto es la función, enviar unos a Mongolia y los otros a su lugar de trabajo el lunes. Pero los enviamos a todos, ¿eh? Este es el enfoque, enviamos. Entonces, claro, si esta es la función del pastor, es la función de los líderes de la iglesia, entonces el contrato que hay que hacer, muchas veces un contrato no escrito con nuestros pastores, ¿no? Pero el contrato que hay que hacer con ellos, lo que hay que decirles no es, no ha venido usted a visitarme cuando me puse enfermo, sino no me ha capacitado suficientemente para las situaciones que yo tengo que enfrentar en mi lugar de trabajo. Esto es lo que hay que exigirle a un pastor, que te capacite para las situaciones en las que tú estás en el lugar de trabajo, porque tú eres un misionero y el lunes tienes que ir a tu lugar de misión. Tú tienes un llamamiento, no tiene un llamamiento él solo, él tiene un llamamiento, pero no solo él tiene un llamamiento, yo tengo un llamamiento en mi lugar que estoy y necesito que me capacites porque el lunes tengo que ir a hacer misión a mi lugar de misión y por lo tanto capacítame, dame más. Claro, no es lo mismo tener que ser un apagafuegos, que estás ahí todo el día, pues ay, que se me está incendiando este, que se me está incendiando el otro, que cuando lo que tú tienes es una iglesia de misioneros. Y cuando tienes una iglesia de misioneros, lo que están diciendo es, dame más, pero no cuídame más, no protégeme más. No, es, oye, capacítame que tengo mucho trabajo. Entonces, y todo el trabajo que tengo que hacer, no es el llamamiento, no estamos nosotros trabajando para el llamamiento del pastor, que muchas veces las iglesias se transforman en esto, el llamamiento del pastor es este, y entonces busca voluntarios para el llamamiento del pastor. No, existen al revés. O sea, la última charla os hablaré más de eso, pero el 1% existe en función del 99, no el 99 en función del 1. Por lo tanto, nosotros estamos capacitando gente porque tiene un trabajo que hacer, ¿no? Y por lo tanto la función de la iglesia es totalmente distinta. Estamos capacitando discípulos, estamos haciendo discípulos, capacitando misioneros. Los problemas de una iglesia así son muy diferentes, pero tienen problemas. Las iglesias siempre tienen problemas. Si no miras las iglesias del Nuevo Testamento, siempre tienen problemas, pero son problemas distintos, diferentes, ¿eh? No me ha mirado bien, no me ha venido a visitar, olvídame. Estamos aquí en medio de una guerra y te tengo que capacitar. Y si te tengo que visitar porque en este momento no puedes y te tengo que cuidar para que llegues otra vez a poder, te cuido, pero con la función de capacitarte para la obra del ministerio, que es tu función principal, ¿no? Muy distinto esto. Has contestado justo a lo que iba a preguntar. Yo creo que no tenemos claros los conceptos. ¿Qué es iglesia? Mucha gente no lo tiene claro. ¿Para qué sirve la iglesia? Mucha gente no lo tiene claro. Yo muchas veces digo, y gente me mira mal, la iglesia no es un club social. Aunque socialices en la iglesia, no es un club social. Pero claro, si tienes claro que no es un club social, pero no tienes claro qué es una iglesia, que es lo que tú acabas de decir, es que los líderes no están ahí para mandar o para cuidarte, es que están para capacitarte. Y que todos somos discípulos para eso, porque lo que a mí ya se me ha capacitado, ya se me ha enseñado, te lo enseño a ti que tú todavía no lo sabes y tú lo enseñas a otro. Y no necesitas saberlo todo, o sea, desde lo que tú ya sabes,
lo compartes con el siguiente y el siguiente con el siguiente. Y de hecho, una iglesia que hace discípulos se multiplica. Y se multiplica para influir en el mundo, como tú Y dices. multiplica a su alrededor. Sí. Es decir, el área de influencia de una iglesia que hace discípulos siempre es más grande que el número de discípulos que tiene. Así En es. cambio, las otras iglesias puede sucederle que la iglesia sea más grande que la influencia que ejerce en la sociedad. Pero a una iglesia que hace discípulos le pasa lo contrario. Pasa que llega a todo esto, aunque la iglesia sea así de pequeña. Y Así la es. otra es la iglesia así y llega aquí. Eso Entonces, cuidado, que el grado de influencia es muy diferente. Por orden. Tomando lo que tú decías, es tan cierto porque hoy el consumismo del que tú hablas ha invadido muchas iglesias. De paso, hacía referencia a que hoy hay iglesias que tienen la tecnología, entonces es el marketing enfocado hacia esos lugares para llamar la atención. Pero luego eso no funciona porque es solamente un lugar de placer y no más allá de eso. Sí. Entonces, yo creo que la idea va a estar fijada más bien en lo que podemos hacer desde la perspectiva de trabajar en ese discípulo que replique más discípulos. Sí, correcto. Hoy en día a veces el problema es este. Mira, en términos de mercado la situación es esta, que hay pocos clientes para toda la prestación de servicios que tenemos. Entonces, somos muchos prestadores de servicios y hay pocos clientes que quieran nuestro servicio. Como hay pocos clientes, tenemos que ofrecer algo que sea muy atractivo para que el cliente venga, para captar el cliente. Entonces, para lo que estamos, objetivamente, es esto. Es decir, que nos estamos captando el poco cliente que hay por ahí los unos a los otros. Esta es la mentalidad con la que se está enfocando la creación de iglesias. Yo me he salido. Yo no estoy para esto. No estoy para competir por el cliente. Lo que estoy haciendo es ir a generar nuevos discípulos, es decir, a personas que no tenían ningún tipo de contacto con la iglesia. Yo no estoy tratando de atraer creyentes de otras iglesias, sino que además lo digo así, lo vocalizo, lo hago público y les digo, nosotros no admitimos creyentes que vengan de otras iglesias. Lo digo públicamente y entonces no dejamos lugar a que nadie se equivoque con nosotros. No nos viene nadie de las demás. Las demás iglesias nos quieren un montón. Eso además. ¿Por qué? Porque saben que si alguien no va a pisparles nadie, somos nosotros. Nosotros lo decimos claramente. Pero, ¿sabéis? El riesgo más grande hoy en día para una iglesia evangélica, ¿sabéis cuál es? La iglesia de al lado. Nos hemos vuelto en esto. Nos hemos vuelto en que hay competición por el poco cliente que hay y nosotros estamos tratando de atraerlo. ¿Cómo? Fabricando cada domingo el mejor espectáculo del mundo. Y nosotros tratamos de fabricar el mejor espectáculo del mundo para captar a esos clientes que están sueltos por ahí, que no están muy decididos con su iglesia. Esto es tóxico. Esto es malvado. Esto es una cuestión de la que, de verdad, tenemos que salirnos de esto. O sea, las iglesias no podemos ser el peor enemigo de la iglesia que hay al lado. Si la iglesia que hay al lado es mía también. Si Jesús solo tiene una iglesia. ¿Estáis de acuerdo con esto? Que Jesús no tiene 40 y pico de mil. Dicen que hay 43.000 denominaciones evangélicas y hay iglesias ya. Pero Jesús no tiene 43.000 denominaciones. Jesús tiene una sola iglesia. Nuestra preocupación debe ser, ¿yo formo parte de esta iglesia de Jesucristo o no? Esta es la preocupación que yo tengo, ¿no? Pero no competir con la iglesia de al lado. Cuando una persona de nuestra iglesia se va a otra iglesia, nosotros no hemos perdido nada. Perdido absolutamente nada. ¿Por qué? Está en la iglesia de Jesucristo. No somos cuidadores de un chiringuito, ¿entendéis? No somos cuidadores de un chiringuito. Somos gente que trabaja para edificar el reino de Dios. El reino, no mi propio chiringuito. El reino trabajamos edificando. Entonces, vamos a tratar de hacer discípulos, a relajarnos, en el sentido de que nosotros no estamos aquí para traer multitudes, el que trae gente es el Señor. En el principio de la iglesia trajo 3.000, 5.000, trajo un montón de gente, y luego ha ido trayendo a medida que a Él le ha placido bien, en el sentido de lo que Él ha querido hacer. Él conoce a los que son suyos, dice la Biblia, y nosotros no los conocemos a los que son suyos. Por lo tanto, que el Señor nos vaya trayendo a los que son suyos. Estamos con los brazos abiertos para recibirlo, pero por favor, enfoquémonos en los que aún no son creyentes, no en los que ya lo son. Entonces, si no es que estamos pegándonos tiros a nosotros mismos, pegando un tiro en el pie.
¿entiendes? Porque lo nuestro, lo que estamos buscando es que el reino crezca. Si no, es que estamos cambiando peces de pecera. Pero no vamos a pescar al mar, vamos a pescar a la pecera del vecino de al lado. Entonces, y pescamos normalmente pescamos los descontentos de la obra de al lado. Nosotros pensamos, no, este estaba descontento ahí, pero yo sí sabré tener esta persona aquí bien. Y no es verdad, no es verdad. Estás importando problemas. Bueno, ahí os lo dejo. Sí, como pensamiento, ¿no? Y enlazando pues todos estos puntos que estamos viendo, hemos visto, por ejemplo, esta problemática de pues, familias, personas que cambian de iglesia, porque aquí hay un programa que me gusta más. Por ejemplo, vemos que esa problemática surge justo de eso, porque la iglesia es compleja y una iglesia es una iglesia si tiene grupo de jóvenes, si tiene escuela dominical, si tiene... o sea, hemos estructurado la iglesia de una forma que todas las iglesias tienen que tener todo eso. Quizá parte de la respuesta es justo lo que estamos viendo. Si partimos de una iglesia simple, ¿por qué la iglesia tiene que ser, o para que una iglesia sea completa, tiene que tener todo esto, todos estos ministerios y todos estos programas? Eso sería una pregunta y que pienso que realmente no tendría por qué ser así. Además, unida a que algo que pienso que sucede también, que experimentamos, es que como sometemos a la iglesia, que para que una iglesia sea completa tiene que tener todos estos ministerios, forzamos a que los hermanos tengan que amoldarse a liderar esos ministerios, cuando en realidad pienso que al revés, los ministerios tienen que nacer del don que Dios ha puesto en los hermanos. ¿Por qué, por ejemplo, la Malvarrosa no puede ser completa porque no tenga un programa de jóvenes, pero sí tenga un programa evangelístico buenísimo porque los mismos jóvenes tienen don de evangelismo? No sé. ¿Por qué no podría ser completa? O quizás sería esto lo que nos podemos preguntar. Si volvemos a esto, somos una iglesia simple. Dejemos que la propia iglesia o los programas, los ministerios nazcan de los propios hermanos que hay en la iglesia. Que el Espíritu Santo sea el líder y el Espíritu Santo trae un don determinado y que quizás hoy no tenéis este ministerio, pero porque el Espíritu Santo ha traído este don, lo comenzáis. Y entonces llega un momento en que ese don desaparece tranquilamente. No, es que ahora hay que buscar a alguien. Y entonces comenzamos a mirar y nos sucede como cuando trataron de encontrar rey con Saúl, ¿no? El que sobresalía, ¿no? El que sobresalía un poco, ese pringa. Y entonces, que no funciona así esto, que esto no funciona así, que es el Espíritu Santo el que trae los dones de las personas. Y si no teníamos ministerio de prisiones, pero ahora el Señor nos trae a una persona que tiene en el corazón el ministerio, pues vamos a tener ministerio de prisiones, porque quien manda aquí, en esta iglesia, es el Espíritu Santo, no nosotros. Por lo tanto, el Espíritu Santo trae gente, se lleva gente, y ya está. Y ahora tenemos para este ministerio, y ahora para este otro no, pero no pasa nada. Lo que buscamos es soluciones para los problemas. Es decir, si nosotros tenemos jóvenes y no tenemos ministerio de jóvenes, a ver qué hay en la ciudad que nos puede dar un ministerio de jóvenes sano y saludable que fortalezca nuestra iglesia. Esto sería la siguiente pregunta que tendríamos que hacer, ¿no? ¿Hay algo en lo que apoyarme porque tengo una necesidad ahí y la quiero suplir, esa necesidad, ¿no? Y busco soluciones con lo que hay en la iglesia de la ciudad. En la iglesia de la ciudad, porque somos parte de la iglesia de la ciudad. Perdona, te interrumpí. No, perfecto, porque era justo, veo que nos hemos alineado en el pensamiento, ya es lo que, claro, como reto, y bueno, al final yo creo que también nos podrá ayudar a compartir eso, quizá también la búsqueda, y forma parte del discipulado, la búsqueda de los dones que hay en la propia iglesia y dejar que la iglesia sea lo que Dios quiera que sea, y no forzarla y ajustarla al modelo que tiene que ser, ese modelo complejo que ya todo el mundo hemos asumido.